vamos a estar trabajando sobre el DUA o Diseño Universal para el Aprendizaje con una invitada especial que estaremos presentando en un momento. Pero antes, para los que no nos conocen, hoy estamos acompañándolos Lina Gil y Alejandra Pardo de la Caja Educación Alternativa. Somos una organización que viene trabajando desde el 2016 en iniciativas educativas para niños, jóvenes, padres y educadores, como una alternativa a la escuela tradicional. Los invitamos, como siempre, a seguirnos en nuestras redes sociales y a ingresar a nuestra página web para conocer más sobre nosotros. Les vamos a estar enviando en este momento el link para ingresar a la página. Allí pueden encontrar también información sobre nuestros próximos eventos. Vamos a tener, por ejemplo, el taller de relaciones familiares armónicas que se realizará el sábado 12 de diciembre, donde estaremos abordando este tema que es de gran interés tanto para padres como para hijos. También estamos haciendo ya las preinscripciones para el PREICFES Jóvenes Conscientes, en su cuarta edición que se realizará entre febrero y julio de 2021. Este programa de aprendizaje alternativo es semipersonalizado y se desarrolla también con habilidades cognitivas, comunicativas y socioemocionales. Entonces, muy invitados para entrar a la página, revisar más información sobre el programa y si saben de alguien que le pueda interesar esta información, por favor, compartirla. Bueno, entonces, sin más preámbulos, vamos a iniciar presentando a nuestra invitada especial de hoy. Bueno, buenas tardes, bienvenida. Es para nosotros un honor. Estamos muy contentas de tenerte hoy con nosotros. Nuestra invitada al día de hoy es Alexa Jimena Sánchez Casallas. Ella es licenciada en Educación Preescolar de la Universidad Pedagógica Nacional en Colombia. Es magíster en Educación de la Universidad de La Sabana, también en Colombia. Y desde hace 20 años tiene una experiencia súper amplia. Ha sido docente de primera infancia, labor por la cual se interesó por estudiar, investigar y profundizar sobre el diseño universal para el aprendizaje y desde hace 5 años ha hecho una investigación profunda sobre este tema. Como resultado de esta investigación, creó el proyecto DUA Kids, que presenta de forma práctica cómo implementar prácticas aplicadas desde el diseño universal para el aprendizaje. También les presentamos a nuestra intérprete en lengua de señas colombiana, que está hoy con nosotros también acompañándonos. Ella es Maribelsi Suárez. Bienvenida, Maribelsi. Muchas gracias por estar hoy con nosotros. Bueno, lo primero que vamos a hacer, yo creo, para arrancar, es obviamente entrar en contexto, ¿no? Y para esto vamos a preguntarte, Jimena, ¿qué es para ti o cómo nos puedes definir tú el diseño universal para el aprendizaje? Bueno, muy buenas tardes para todos y todas. ¿Me escuchan bien? Súper. Sí. Listo. Bueno, primero que todo, gracias por la invitación. Es un honor poder estar acá compartiendo con ustedes en este espacio. Sé que hay muchas personas que nos están viendo y pues el interés común es que las personas puedan interesarse en estas nuevas metodologías como es el diseño universal para el aprendizaje en sus siglas DUA. Bueno, yo les voy a contar un poco del diseño universal para el aprendizaje, de dónde surge. Este surge del ámbito de la arquitectura. Hace ya unos años, un equipo de arquitectos pues estaba trabajando todo lo que es el diseño universal, que efectivamente es todo aquello que se diseña en las estructuras físicas para poder acceder oportunamente, accesiblemente, pertinentemente. Entonces, las barandillas, las rampas, las perillas de las puertas, todo esto es pensado y diseñado para que sea de acceso universal, es decir, que todos y todas puedan usarlo. Entonces, a su vez, en Estados Unidos, un grupo de neurobiólogos les dijo, ¿por qué no traer esta idea a la educación? Pero traigámosla de una manera articulada con la neurociencia. Entonces, ellos hicieron un estudio de las redes cerebrales que están implícitas para el aprendizaje. Y de allí surgió la idea de un diseño universal para el aprendizaje teniendo en cuenta estas tres grandes redes.
términos generales para que el público pueda, digamos, entenderlo fácilmente, las 3 redes es la manera en que el ser humano recibe la información, la segunda es cómo la transmite y la tercera, cómo está motivado o implicado. Entonces ellos dijeron que chévere que podemos encontrar estas 3 redes para entender el cerebro del que aprende. Y ahí es donde empieza como a interrelacionarse la neurociencia con la educación. Es entender que el centro del aprendizaje y el centro de nuestra labor son los niños y las niñas, y seguramente lo importante es entender cómo aprenden. Y ese aprendizaje está mediado sí o sí por lo neuronal. Entonces, ellos, digamos que proporcionan 3 principios con unas pautas que seguramente más adelante las retomaremos, pero lo importante del diseño universal para el aprendizaje en la vida diaria y en la realidad es entender que es un camino pedagógico, ¿cierto? Un camino pedagógico, ¿por qué? Porque el diseño universal dice lo siguiente: profe, proporcione a sus estudiantes cuantas herramientas, estrategias, soluciones, caminos que pueda tener para que ellos lleguen ¿a qué? Al aprendizaje. ¿Qué necesitamos o qué queremos para llegar al aprendizaje? Cada quien va a tener un camino distinto. Por eso esa analogía del camino es tan bonita, porque podemos pensar incluso que el DUA es un enfoque metodológico, una propuesta pedagógica, un modelo pedagógico, un enfoque didáctico. Cada quien lo puede tomar como quiera. Pero hoy en día el Ministerio Nacional dice, chévere que entendamos que el DUA es un camino pedagógico, es toda esa proporción que se le da a los estudiantes para que puedan participar, para que puedan aprender y que puedan, sobre todo, muy importante, progresar con respecto a sí mismos y con respecto a las metas concretas que existan en la institución. Entonces, para cerrar la idea, porque me extendí un poco, el diseño universal para el aprendizaje es un camino pedagógico, ¿cierto? La Universidad Nacional hace unos años decían que era un enfoque sombrilla, y también es muy chévere pensarlo así, porque es un enfoque sombrilla, quiere decir que está cubriendo todo aquello que nos permite y nos posibilita el aprendizaje. Entonces, las metodologías, los enfoques, los paradigmas filosóficos, todo está allí, y cuanto me sirva para el estudiante, lo voy a aportar y lo voy a aprovechar. Muchas gracias por este contexto y me encanta este denominación que le das de camino pedagógico, ¿no? O sea, de pensarse que las prácticas educativas que realizamos en cualquier ámbito, pues deben tener una ruta pensada para la diversidad, pensada para que todos y todas podamos participar, podamos aprender y podamos sentirnos parte de, ¿no? Parte de una práctica. Tú preguntabas hace un momento sobre los principios, ¿no? Entonces, nosotros trajimos aquí la imagen un poco de los principios, no profundizar tampoco en esto mucho, digamos, no alargarnos mucho en esto, pero sí presentar de una forma muy concreta, que tú nos cuentes un poco cómo interpretas tú esos principios, qué son para ti cada uno de esos principios y que lo podamos conocer un poco más. Entonces, aquí están proyectados para que los podamos ver un poco. Esta imagen que la desarrolla el CAST, que es el Centro de Tecnología Aplicada, que es el lugar en donde están trabajando todo lo del diseño universal para el aprendizaje, que los invito a que busquen su página. A veces está en inglés, pero pues, el Google permite la traducción. Tenemos los 3 principios, ¿no? El verde, que quiere hablar un poco de la implicación, que más traducido coloquialmente es la motivación de los muchachos para el aprendizaje, ¿cierto? El principio que está de color morado, que es el segundo, son las múltiples formas de representación, es decir, la manera en que yo le presento al estudiante toda la información. Y aquí juegan mucho todos los canales sensoriales. Entonces es si yo soy visual, kinestésico, auditivo, entonces el maestro que le presenta a ellos un video, algo sensorial, algo corporal, es todo eso sensorial por donde entra la información para que yo pueda entenderla y capturarla mejor. Y la acción-expresión, que es el tercer principio, que si ustedes ven está situado en cierta parte del cerebro, que tiene que ver con las 3 redes que les hablaba inicialmente. Entonces dice, bueno, usted tiene una manera de expresarse.
y una manera de compartir, de interactuar con otros, de socializar, pero sobre todo de representar lo que sabe, ese conocimiento que usted ha adquirido. Estos 3 principios no son jerárquicamente organizados, ninguno es mejor ni más necesario que el otro, ninguno se da en unos momentos y otros, son 3 principios que están todo el tiempo interrelacionados, que necesitamos tener en el aula presente para garantizar un aprendizaje un poquito más significativo. Y esta infografía es muy chévere porque es prácticamente, si estuviera vacía, podríamos decir que es una malla curricular, ¿cierto? O un plan de estudios, o un plan concreto, o un mentefacto, bueno, lo que cada institución mantenga en sus directrices. Porque si yo tengo esto vacío y voy empezando a llenar, ¿qué es lo que voy a hacer con mis estudiantes? Muy seguramente voy a tener una ruta. Si yo lo veo verticalmente, yo observo que hay como unas pautas por colores que desarrollan de pronto la propuesta que tiene cada principio. Pero si lo veo horizontalmente, veo que hay 3 momentos, ¿cierto? Entonces esos momentos pueden ser mis periodos académicos o mis momentos de la clase, no importa. ¿Qué es lo que lleva a esta infografía? A pensar en esa integralidad del ser, pero esas 3 necesidades que están allí interrelacionadas. Yo puedo tener muchos mecanismos para presentar la información a mis estudiantes. Ellos pueden tener todo el material que quieran para representar esa acción o esa expresión, pero si no están implicados y si no hay motivación, no hay un aprendizaje significativo. Entonces, por eso es muy importante que estén interrelacionados. Seguramente habrá profes o maestras o padres de familia que están ahorita escuchando y pueden decir, pero yo hago eso. Yo todo el tiempo motivo a mis estudiantes, yo miro y me las ingenio en la casa. ¿Qué les hago? El taller, la infografía, la rutina de pensamiento, ¿qué hago? ¿Qué hago? Y también, bueno, voy a poner estos en grupo, ¿no? La otra semana voy a poner a que hagan esto y esto. Eso es el DUA. Pero si lo tenemos más consciente, más pensado y más categorizado, muy seguramente va a ser mucho más efectivo. Muchas gracias por esta explicación de estos principios. Sí, yo creo que nosotros vemos un poco, hoy hay personas que puede ser que nos estén viendo, que han visto este diagrama del DUA y que uno dice, bueno, ¿y eso yo cómo lo hago, no? ¿Cómo lo llevo a la práctica? Y la forma en la que lo estás presentando, siento que, claro, o sea, es como esa forma en la que yo planeo las prácticas, en la que yo planeo las cosas que hago, en la que yo doy posibilidades, ¿no? Posibilidades para hacer las cosas, posibilidades para que los estudiantes, los aprendices en general, puedan acercarse al aprendizaje, a ese conocimiento de diferentes maneras y no de una sola, ¿no? Entonces presentar como la información de diferente manera. Gracias por las preguntas que nos están haciendo. Cualquier pregunta, por favor, escríbanos en el chat y nos tienen una pregunta súper interesante. Dice que si los principios tienen algún orden. No sé tú qué nos puedas decir allí. No, los principios no están jerárquicamente organizados. La infografía se presenta así, pues por organización del cast, pero todo el tiempo están en un mismo nivel porque son 3 estadios necesarios, 3 momentos necesarios, 3 habilidades necesarias que están todo el tiempo jugando digamos, en el devenir, ¿cierto? En ese trasegar de aprendizaje que no solamente es del estudiante, también es del maestro, porque el DUA reconoce también ese maestro. Entonces, yo también tengo múltiples formas de recibir la información. De pronto, para mí es tedioso sentarme a revisar 80 trabajos. De pronto, para mí es más fácil un video, una interacción. Entonces, también juega quién soy yo como maestro. Entonces, el DUA lo que dice es articule todo cuanto encuentre. Todo, así como las profes que nos volvemos recicladoras, que vamos por la calle, una piedrita, un cauchito, esto me sirve, no me bote eso, que eso me sirve para un disfraz. Entonces, así es el DUA. El DUA es no deseche nada porque todo puede servir y lo que sirve para unos puede servir para otros. Es muy importante hacer una aclaración, profe Lina, y es que el DUA se presenta mucho en los contextos para la atención a niños y niñas con discapacidad, pero realmente el DUA es una propuesta curricular flexible para todos y todas. Favorece a los niños con discapacidad, seguramente. Favorece a los niños que tienen trastornos del aprendizaje o del comportamiento, o simplemente favorece al que tiene un ritmo de aprendizaje distinto al del otro.
Entonces, por eso es tan bonito que, digamos, que aporta mucho a esa atención de la diversidad, que es tan difícil. Entonces, cuando hablamos de educación inclusiva o de inclusión y equidad, la gente dice, pero ¿cómo? ¿Por dónde? Y el duda de alguna manera la respuesta. No es la única, pero sí desarrolla muchísimos de los componentes que podemos aportar para hacer una educación de calidad. Profe, una pregunta súper interesante aquí en lo que usted acaba de decir. Me parece interesante pensarse también como maestro o como padre, como madre, como esa persona que enseña en ese rol del DUA, ¿no? Como que la práctica no solamente debe involucrar o debe pensarse, debe involucrar o debe pensarse únicamente para el estudiante, sino para todas las dinámicas, todos los actores que estamos participando en este momento de la práctica. Y en ese sentido me gustaría preguntarle, que ya nos ha venido contestando un poco esta pregunta, es desde su práctica, desde su experiencia que ha venido trabajando, implementando DUA con los niños y niñas con las cuales usted trabaja, ¿qué beneficios? ¿Qué cosas ha visto usted que se ha transformado? ¿Qué cosas se han ganado en esas dinámicas de enseñanza y aprendizaje? ¿Qué impacto tenemos en los niños al aprender cuando hacemos DUA y qué impacto tenemos nosotros como docentes cuando llevamos a cabo el DUA? Bueno, lo que pasa es que el DUA le tiene él tiene muchas invitaciones. El DUA es como un florerito, tiene muchas ramas y muchas cosas muy interesantes que aportan a la educación y a nosotros como personas también. Pero una de las cosas más importantes es que el DUA dice, ponga al estudiante en el centro de su práctica. ¿Por qué? Porque usted necesita conocer a ese estudiante para entender cómo aprende, para entender qué le gusta, qué habilidades o qué necesidades tiene y así planear su práctica. Porque yo tampoco voy a ponerme a hacer 20 planeaciones distintas para mis 20 estudiantes o 40 en algunos casos. Yo tengo que analizar, observar, tener ese ojo agudo de quiénes son ellos para planear una práctica que universalice, entonces que aporte y abarque a la mayoría de los estudiantes. Entonces, poner al estudiante en el centro del aprendizaje, ya estamos cumpliendo un principio, porque los estamos motivando, ya están implicados, ya están allí jugando un papel importante. Para el maestro, yo no voy a dejar de ser honesta en esta entrevista, es un poco complicado en el sentido en que tenemos que pensar en esa universalidad, pero al principio es complicado. Ya después cuando uno entiende las dinámicas del diseño universal para el aprendizaje, es muy chévere y muy fácil que uno dice, pienso en actividades tan flexibles que puedan estar para todos y todas. Entonces, cuando uno ya lo coge, como se dice coloquialmente, le coge el tiro, ya es muy fácil y además porque uno lo aplica para su vida, ¿no? Entender que todos somos distintos, pero a la vez tenemos posibilidades universales para todos y todas, ¿no? Me parece muy interesante este concepto de entender que somos distintos, pero que tenemos posibilidades universales. Yo creo que esta es una de las cosas que podemos comprender cuando hablamos de diseño universal para el aprendizaje, ¿no? Y tiene que ver mucho con que también yo como docente tengo cosas en común con mis estudiantes, ¿no? Ellos tienen cosas en común, pero yo también. Entonces, en la medida en la que yo también estoy implicado en esa práctica, en la medida en la que yo también estoy motivado para jugar, para aprender, para recibir, pero también para dar, entonces el diseño universal también funciona, ¿no? Entonces, poner al estudiante en el centro y pensarme yo cómo me relaciono de cierta manera con esa práctica que yo estoy haciendo. Y en este sentido, algunas preguntas que hemos escuchado es que si el diseño universal para el aprendizaje tiene como algunas edades específicas para ser aplicadas, o si se pueden aplicar con todos, o si solamente son para primera infancia, si solamente son para algún grupo poblacional. Y ahorita, digamos, nos estaba respondiendo un poco esta pregunta, pero desde tu experiencia también, ¿qué nos quisieras decir frente a esas aplicaciones que puede tener el diseño universal? Por ejemplo, si yo soy docente de una universidad o si yo dicto, por ejemplo, en una maestría o cosas así, ¿cómo también puedo ver reflejado ese diseño universal para el aprendizaje? Sí, efectivamente uno pensaría que es para todo, para toda la vida, ¿no? Incluso cuando uno está por fuera del sistema escolar formal. Entonces, un bebé también
tiene esas redes, también tiene acceso a la información sensorialmente, incluso un poco más que otras edades, pero es para todos y todas. ¿Qué es lo que pasa? Que seguramente se van a dar unas dinámicas distintas en los diferentes momentos de la formación o de sus trayectorias, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, en la primera infancia se deja trabajar mucho lo sensorial, la manipulación, todo lo kinestésico, y es muy rico, digamos, en material variado, material concreto, ¿sí? Pero ya cuando ustedes hacen un paso, por ejemplo, no sé, de octavo, noveno, ya que pasamos a la media, bachillerato, pues ya es distinto porque las metas de aprendizaje son distintas. Entonces, yo quisiera hacer acá como una aclaración, y es que el DUA es una estructura también curricular. Entonces, el DUA empieza a desarrollarse cuando yo empiezo a planear mi práctica, pero yo no puedo planear mi práctica sobre el aire. Yo planeo mi práctica en un contexto. Yo tengo que mirar cuál es mi entorno. Si yo estoy en institución educativa, no sé, Jean Piaget, seguramente la filosofía de la institución tiene que ser piagetiana. Y entonces, en ese mismo sentido, su PEI, su sistema de evaluación y su perfil del egresado también. Entonces, se puede dar en todas las etapas, se da en todas las etapas del aprendizaje o escolares, si podemos llamarlo en este momento, pero tienen que estar contextualizadas, porque el DUA reconoce la individualidad, y la institución también es una, distinta a otras, y también tiene como un ADN, y ese ADN tiene que estar también transversalizado en la práctica DUA. En este sentido, me parece muy interesante pensarnos también un poco, puede ser que en este momento, por ejemplo, nos estén escuchando personas, digamos, padres que educan en casa, o en este momento, por ejemplo, pues todos los padres están educando en casa, ¿no? También por el momento, pues, de la pandemia, por la situación que estamos viviendo. Yo quisiera preguntarte un poco, ¿cómo crees que el DUA se puede aplicar en casa? O sea, cómo yo como padre, como madre, que estoy acompañando los procesos de aprendizaje de mis hijos, ¿cómo puedo aplicar ese DUA aquí en mi casa? No se me ocurriría muy bien cómo, ¿no? Porque uno pensaría que esos espacios necesitan un poco más de elaboración o de planeación pedagógica, ¿no? Pero ¿cómo podría yo hacerlo también como una forma un poco más intuitiva? Bueno, cuando hablamos del diseño universal para el aprendizaje, hablamos de los tres principios, ¿no? La motivación. Entonces, esa motivación se da en cualquier espacio, académico o no. Tenemos otro segundo principio, que es la manera en que el estudiante recibe esa información. Entonces, la recepción de esa información será netamente virtual, pero también hay unas maneras de presentar esa información. No es lo mismo que yo me pare aquí a hablar o a sentarme 8 horas a decirle a los niños una cantidad de cosas que ellos se van a cansar a los 10 minutos. Entonces, el canal ha cambiado ahorita en la virtualidad, pero los propósitos y las intenciones del DUA son los mismos. Entonces, mirar cómo hago yo para que llegue esa información. Entonces, juegos en línea, actividades propuestas para desarrollar en casa, también el tercer principio, entonces, cómo ellos me presentan esa información. Entonces, vamos a hacer una videollamada, o me van a escribir, o van a participar en el chat. Bueno, todo eso simplemente cambió el canal. ¿Qué es lo distinto del DUA ahorita en casa? Es que en la presencialidad, el centro de nuestro propósito pedagógico es el estudiante, pero ahora en casa, ese estudiante tiene el papá y la mamá. Entonces, yo tengo que entender que hay un otro allí que también tiene una forma de ser. Y eso lo voy a poner en un ejemplo muy, muy claro. Entonces, por ejemplo, yo estoy enseñando, no sé, sumas de 2 cifras, o sí, de 2 cifras. Entonces, la propuesta es hacer una caja matemática. Entonces, la caja de matemáticas se hace con tubos de cartón, algo muy fácil, que sea accesible, que sea fácil para los papás, para los niños, porque el DUA invita mucho a ser fáciles, a ser recursivos. Entonces, yo hago esa propuesta, pero ¿qué pasa? El papá no usa papel higiénico de ese que tiene el tubo por dentro, sino no trae tubo. Entonces, profe, yo tengo unos pitillos, profe, yo tengo un vaso desechable, profe, hágalo. Entonces, esa flexibilización me permite a mí estar reconociendo esa situación específica del papá. Entonces, en el centro del aprendizaje está quién es el papá y quién es su hijo.
y cuáles son sus posibilidades de aprendizaje, que es muy importante también entenderlas, y proporcionarles actividades variadas. Entonces, yo puedo decir, hay dos opciones. Vamos a hacer una receta de bananos y vamos a hacer una receta de, no sé, de sándwiches. Y ustedes elijan. Y chévere después hacer una retroalimentación con los papás y los estudiantes diciendo, ¿y ustedes por qué eligieron eso? Entonces, porque nos gusta más, porque no tenemos, porque sí tenemos. Y yo estoy dándole múltiples opciones también a las familias para que ellos aprendan y participen en grupo, pero que no sea una limitante la propuesta que estoy haciendo como maestra. Me parece muy interesante de hacer alusión de usar para poder aplicar DUA, es usar lo que yo tengo a la mano, ¿no? Creo que es uno de los principios no de los principios que están en el cuadro del DUA, pero sí como de esos principios, digamos, implícitos en el DUA, ¿no? Que en el DUA no necesariamente es que yo vaya a construir así cosas súper tecnológicas, que a veces lo pensamos un poco así, que para aplicar DUA entonces necesito utilizar aplicaciones, páginas web complejas, ¿no? Sino al contrario, es utilizar justo lo que tengo en casa, o sea, con cosas como esto, como pitillos, materiales reciclados, piedras, colores, los ambientes de la misma casa, por ejemplo, cómo yo puedo motivar o presentar la información de diferentes maneras. Y me parece muy interesante este ejemplo que das de cómo a veces los papás como que nos dicen, no tengo este material, pero sí nos podemos como utilizar otro tipo de herramientas que tenemos en casa. En este sentido, también me gustaría preguntarte un poco, digamos que aparte del beneficio que podemos tener al usar DUA para adquirir un conocimiento, ¿sí? Si tú has visto también en tu práctica pedagógica, si el DUA ayuda también a desarrollar algunas habilidades de forma específica con los estudiantes. No sé si tú has visto como, claro, cuando yo he hecho DUA, los estudiantes tal vez desarrollan esas habilidades particulares. No sé si nos puedes contar algo como esto. Bueno, para responder esa pregunta, yo les voy a contar cuál es la relación que puede tener directamente con el DUA. Cuando uno conoce a una persona, uno puede ser amigo, compañero de trabajo, puede caerle mal, o puede simplemente nos vemos en tal momento para hacer un asunto especial. Así pasa con el DUA y así pasa con todas las cosas que conocemos en nuestras vidas. La relación que uno puede establecer con el DUA, en mi caso particular, inició solamente teóricamente. Entonces yo me leía y leía allí, leía allá, leía allá. Y empezó a suscitarse una necesidad de ponerlo en práctica, pero yo decía, pues si tiene tantas maravillas, pues pongámoslos en práctica, ¿cierto? Ya cuando uno empieza a desarrollar la práctica con la teoría, se da cuenta pues, que hay que planear ciertas cosas para que funcione y todo el tiempo uno está en ensayo y error, ¿no? Todo el tiempo, en este enfoque y en cualquier situación de la vida. Entonces, en ese trasegar, yo me he dado cuenta que el DUA lo que permite es desnudar de una buena manera, en un buen sentido, quiénes somos como maestros, por un lado, porque yo también estoy implícita en ese proceso de aprendizaje. Si a mí no me gusta bailar, pues seguramente mis prácticas no van a tener el baile, por ejemplo, o si no soy tan buena para el inglés o para, no sé, para otras habilidades. Entonces, por un lado, el reconocimiento propio de para qué soy buena, qué me gusta y qué necesito. Y eso pasa con los estudiantes. Entonces, los estudiantes empiezan a tener como unos procesos metacognitivos, metacognitivos pensados en qué es lo que quiero, qué es lo que me gusta. Entonces hay un autoconocimiento. ¿Y qué es eso? Eso es el primer paso para la autorregulación, es el primer paso para la motivación, es el primer paso para estudiar autónomamente, para poder decir qué sienten, qué quieren, qué no. Entonces, ese reconocimiento del estudiante, además que el DUA es un ambiente muy diverso, ¿cierto? Entonces, si yo tuviera un salón grandísimo, seguramente tendría unos rincones muy chéveres para que los estudiantes pudieran estar allí. Pero el DUA lo que hace es
Yo reconozco quién es usted, reconozco cómo es su cerebro, cómo usted aprende, le proporciono lo que necesita y seguramente eso me va a dejar a mí florecer más fácilmente. Entonces, en términos concretos, las habilidades que se desarrollan son socioemocionales, pero son las que jalonan el aprendizaje. Entonces uno ve, por ejemplo, mamás que llegan al aula y le dicen a uno, ay, profe, no, el niño está contento, tan chévere, usted le enseñó tal cosa, llegó a cantando, llegó falta, y uno dice, yo no hice eso. O sea, ¿a qué horas hice eso yo? Entonces, no es realmente la actividad concreta que yo le presento al estudiante en el aula, sino es el coletazo de la motivación que él tiene, porque es que si yo estoy en una casa en donde me dice que quiere tinto, aromática, perico, pan, tamal, pues yo me voy a sentir muy bien. Y eso pasa con el DUA. En el DUA yo cojo una mesa gigante y le digo al niño, ¿qué quiere? Pinte, baile, cante, escriba, dibuje y cómo quiere hacerlo y por dónde quiere hacerlo. Pues eso tiene una implicación de planeación, pero es muy chévere una vez uno haya arrancado. Aquí me surge otra pregunta súper interesante. Les recuerdo mucho a las personas que nos están escuchando. Si cualquier pregunta que tengan nos alimenta muchísimo esta entrevista. Aquí nos hacen una pregunta, pero ahora más tarde, más adelante se la hago. ¿Cómo hace usted, profe, para poder reconocer o para poder acercarse a esas motivaciones o a esos gustos, intereses que tienen los estudiantes para poder hacer esa planeación pedagógica? ¿Qué estrategias utiliza o cuánto tiempo se demora o no sé cómo hace usted para acercarse un poco a esas personas que tienen unas diversidades y unas particularidades tan interesantes? Bueno, hay dos vías, o dos vías no, dos cosas que pasan simultáneamente. Una de ellas es la observación, o sea, la herramienta que tenemos los maestros, que está un poco más desarrollada, por ejemplo, por las mamás también, es la observación, ¿no? Estar pendiente de cuál es esa interrelación y qué es lo que pasa allí con los niños a través del diálogo y de la interacción directa con ellos. Eso es muy importante por un lado, pero simultáneamente hay unos prototipos, ¿cierto? Entonces, más o menos uno sabe que a los 5 años, no, por ejemplo, a los 3 años empieza un control de esfínteres, pero también sabemos que más o menos a los 7 años debe haber ya una adquisición de la lengua materna completa, o a los 15 años de pronto hay un pensamiento lógico-matemático más avanzado. Hay unos estadios que uno ya sabe qué es lo que pasa en esos cursos o en esos grados, en esas edades. Entonces, cuando yo cojo esos dos caminos simultáneamente, yo voy diciendo, bueno, deberíamos ir por acá, pero yo observo esto. Entonces, vamos midiendo, vamos midiendo. Obviamente hay unas actividades de exploración en donde uno, sin que los estudiantes sepan, pues uno los pone como a prueba, ¿no? Entonces, desarrolle, por ejemplo, el juego autónomo, desarrolle actividades libres. ¿Qué es lo importante? Que el maestro esté involucrado. Y eso es algo que hemos venido viendo durante muchos años y eso era algo que yo hacía hace muchos años también. Y era darle a los estudiantes la actividad, entonces puede ser una actividad de modelado, no sé qué, y yo me iba o me sentaba en mi escritorio y me tomaba un tinto o empezaba a hacer notas o agenda, lo que fuera. No, necesitamos interactuar para que el estudiante nos vea en el mismo nivel y sea el momento de la observación. ¿Qué es lo importante en esto? Que haya un instrumento de registro, ¿cierto? ¿Por qué? Porque yo observo, o por lo menos a mí me pasa, yo observo algo y llego a la casa y yo, ay, ¿quién fue? Ay, ¿quién era? No, a mí ya se me olvidó. Yo sí, yo por ejemplo tengo una mente muy en teflón, le digo yo, porque no se me queda pegado nada. Entonces es muy importante que tengamos instrumentos o herramientas de recolección de información. Entonces, ¿cuáles? Un diario de campo, que todos lo hemos hecho en alguna vez en nuestra vida. Unas rejillas, no me gusta escribir así en prosa, entonces unas rejillas. No me gustan, no tengo tiempo, una lista de chequeo. Los niños, sí, no, sí, no, sí, no. O, por ejemplo, ahorita tenemos que usar los medios tecnológicos. Entonces, yo puedo grabar mi clase y después revisarla. ¿Qué pasó? ¿Qué observé? El registro fotográfico también es una herramienta fantástica de recolección de información. Y todo esto que uno hace empíricamente, que uno lo hace incluso sin saber qué propósito tiene, son los primeros pasos para la investigación.
todos los maestros innatamente somos investigadores, porque estamos como allí con ese ojo clínico y puede ser que no registremos, pero en la hora del almuerzo o del tinto, uno le dice a la compañera de al lado, sí, vio que fulanito, no me sirvió esa actividad, no sé cómo no, póngale esto. Eso es investigación, ¿cierto? Entonces, observar, recolectar y después entonces empezar a hacer un ciclo de ajuste, de bueno, voy a hacer esto, no me sirvió, entonces lo evalúo, lo que llama John Elliott un ciclo de investigación, acción educativa, ¿no? Entonces el maestro planea, ejecuta, analiza y pues eso vuelve, lo mejora, pero todo el tiempo reflexionando su práctica. Me parece muy interesante estos 3 pasos, ¿no? Para poder saber cómo motivo a mis estudiantes. Observar, recolectar y ajustar. Me encantan esos 3 pasos y a veces pues uno lo hace muy empíricamente. Tal vez como que en el día a día, en los compromisos, en las cosas, tal vez ajustamos, pero no observamos o no recolectamos, sino que nos vamos de una vez al ajuste. Pero me parece muy interesante tomarnos ese tiempo para observar, recolectar y ajustar. Creo que es una invitación muy interesante, profe, que haces en este momento, en esta entrevista, para realmente poder ver cómo yo puedo motivar a mis estudiantes y que sí, que los 3 principios están todo el tiempo anclados, ¿no? Yo motivo en la forma en la que yo presento, pero en la forma también en la que yo pido un poco de la expresión. Y me quiero ir un poco a este otro principio, frente al principio de la expresión de la información, ¿no? ¿Cómo se invita un poco a los estudiantes a que se expresen de maneras diversas sin que ellos sientan que son imposiciones, ¿no? Como que a veces uno les dice, bueno, para mañana vamos a hacer una maqueta. Entonces puede ser que los estudiantes a veces sientan, uy, no, pero es que me está como mandando a hacer una maqueta, ¿no? Entonces ya como que la motivación, y sobre todo en algunas edades, cuando las propuestas son muy imperativas, a veces pueden llegar a disminuir la motivación en los estudiantes. Entonces, ¿cómo hacer también para presentar esas diferentes formas de expresión de los estudiantes de tal manera que ellos lo sientan también de una forma más negociada? No sé qué nos puede contar también usted frente a este principio, cómo lo maneja un poco con los estudiantes en el aula. Bueno, digamos que lo podemos poner en un ciclo escolar formal, que digamos sería enero-diciembre o enero-noviembre. Muy seguramente el primer trimestre va a ser de ensayo y error, de diagnóstico, ¿no? En un curso o en un grupo que sea nuevo. Entonces yo tendré que ir rotando las estrategias, porque yo no me puedo tampoco saber todo, ¿cierto? Y eso es muy importante. Yo no puedo saberme todo, entonces yo también tengo que ensayar y errar. Entonces, me parece chévere la opción de una rotación de esta semana vamos a hacer esto, la otra semana esto, y eso me va a ir definiendo a mí más o menos el perfil de cada estudiante. Ya después, entonces, yo puedo ir haciendo grupos de trabajo. Es muy importante pensar y dentro de los principios de la inclusión y de la equidad, es muy claro el aprendizaje cooperativo. Dice usted, profe, tiene que aprender o tiene que modelar sus cursos para que trabajen en equipo, trabajen en grupo. Más, por ejemplo, las profes que estamos en el sector oficial, que hay cursos que alcanzan hasta los 50 estudiantes, ¿cierto? Entonces, es muy importante trabajarlo en equipo. Y esos equipos pueden ir formándose después de haber afinado ese ojo en el diagnóstico. Ahora, es muy importante, ¿se acuerdan que yo les contaba el enfoque sombrilla? El enfoque sombrilla también tiene que reconocer el conductismo. Y entonces dicen, no, pero que a quién invitaron en esta entrevista si el conductismo está mandado a recoger. No, porque es que nosotros también necesitamos generar rutinas en los estudiantes. Y yo necesito mantenerte motivado, pero yo también tengo un rol de maestro. Y ese rol de maestro no se puede perder por estar negociando todo el tiempo. Entonces yo negocio, pero también necesito que ajustarte. Entonces hay una analogía muy chévere que me gusta mucho y es como una cometa. Cuando usted va a elevar cometa, usted le suelta la pita, pero hay un momento en que la ajusta y la suelta y la ajusta. Y eso hay que hacer con los estudiantes, porque cuando vemos así unas actividades de innovación, en donde todo es muy humanizante y en donde el estudiante es el centro del aprendizaje, no podemos salirnos de nuestra labor. ¿Y nuestra labor cuál es? Nuestra labor es desarrollar unas habilidades para la vida.
que no las vamos a desarrollar de una manera, pero sí de otra, ¿cierto? Y los niños entonces tienen que ser competentes, tienen que ser autónomos. Si yo tengo un niño de 4 o 5 años, pues yo necesito decirle a él, siéntate bien, derecho, piernas hacia adelante. ¿Por qué? Porque yo necesito que él tenga una postura para que su escritura sea correcta. Y eso solamente lo logro a través de conductas o de pautas conductistas, porque siéntate, 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 siéntate. Incluso lo pasa mucho en los colegios que aún hacen formaciones. De la formación y se para la profe a decir 1, 2, 3, 4, 5. Pues es algo que simplemente es una rutina, pero hace parte también del aprendizaje y de esos propósitos de la escuela. Que la escuela necesita al estudiante también herramientas para que se enfrente a la vida. Entonces no todo puede ser tan negociable o aparentemente negociable, ¿cierto? Porque yo puedo estar negociando con un estudiante, pero debajo de la manga saber cuál va a ser el final de esa negociación. Esto me interesa, me interesa mucho porque uno a veces dice, bueno, ¿cuál es ese equilibrio? ¿Será que todo es así como tan romántico? ¿Por dónde me voy? ¿Por dónde me enfoco? ¿No? Entonces, y usted acaba de decir algo muy importante aquí es, claro, también depende mucho de esos principios y de eso que cada una de las, digamos, de las escuelas o de las propuestas pedagógicas pide, ¿no? Entonces, por ejemplo, si en este colegio manejamos un modelo pedagógico un poco más flexible, si en este colegio manejamos, por ejemplo, un modelo pedagógico un poco más rígido, ¿no? Entonces, ajustar también todas esas prácticas, esas negociaciones, de acuerdo a ese perfil de egresado que también se quiere, ¿no? Que no hay uno mejor o peor, simplemente son objetivos que también responden a la diversidad humana y que nos invitan también a decir, bueno, de acuerdo a los objetivos que yo quiero lograr, cómo tengo que adaptar estos principios del DUA para lograr ese macro, esos perfiles que yo quiero, esas planeaciones que yo tengo, también cómo las puedo ajustar. Y además, si yo me voy de un colegio a otro, por ejemplo, a trabajar, voy a encontrar otros objetivos particulares a los cuales también voy a tener que articular muy bien esos principios del DUA, ¿no? Entonces, súper interesante. Aquí también una pregunta que bueno, que hasta el momento hemos hablado mucho de las bondades, de las cosas que nos aporta el diseño universal, pero también hay unas preguntas que uno también se puede hacer, ¿no? ¿Qué limitantes o qué dificultades se pueden encontrar las personas que quieran implementar diseño universal para el aprendizaje con sus estudiantes? Bueno, hay varias, hay varias. Digamos que son barreras, pero no totales, ¿no? Digamos que se pueden superar o ajustar. Una de ellas pensaría yo que es el espacio físico, porque el DUA invita mucho a la exploración y a la diversidad de momentos, ¿no? Entonces, si yo tengo unos chicos allí en una esquina haciendo una cosa, aquí otra, o ellos pueden estar rotando en su aula DUA, y si es un salón pequeño no lo voy a poder hacer de la misma manera. Entonces, yo tengo que ajustar eso y hacerlo en otros momentos o actividades más limitantes o buscar otros espacios. Siento que el espacio físico es uno de los limitantes, que lo he tenido yo. Yo tengo un aula muy pequeña, entonces me ha tocado como ajustarme en otros escenarios. Otro de los limitantes es el ADN institucional, porque yo puedo tener una práctica DUA in situ en mi salón, en mi aula, pero si mi institución no tiene políticas que vayan con el DUA, se me quiebra todo al momento de la evaluación. Porque si yo tengo una práctica muy flexible, muy chévere, que estoy todo el tiempo con mis estudiantes, pero me piden que evalúe, por ejemplo, cuantitativamente. Entonces ahí se me rompe el DUA, se me rompe. O me dicen, profe, usted puede hacer la práctica que quiera, pero hay una evaluación que es igual para las 13 jornadas. La hicimos todas las... No, usted no me puede hacer a mí una evaluación que mis niños son distintos y porque mi práctica es diferente. Entonces, si el ADN de la institución no tiene duda, muy seguramente yo me voy a empezar a encontrar como con con esas barreras. Otra barrera puede ser que no es tan reiterativa, pero pueden ser algunos padres de familia, porque el papá, sobre todo los niños pequeños, tienen un afán de saber lo que todos deberían saber.
Entonces los papás llegan y dicen, pero profe, ¿qué pasa que va en la M? Pero profe, ¿qué pasa que va no sé qué? Entonces uno dice, no, o sea, el proceso de aprendizaje es distinto. O porque el niño que está en el mismo salón con el primito, el uno va en una cosa y el otro en otra. Entonces, entender el DUA también para los papás es un proceso y es necesario acompañar ese proceso también con los papás. ¿Y eso cómo se hace? Implicándolos. Entonces, vengan a la actividad de tal cosa. O, por ejemplo, yo el año pasado tenía una aplicación que se llama Class Dojo. El Class Dojo es una aplicación que casi en vivo y en directo uno está compartiendo con los papás las fotos, los estímulos, cada niño tiene un avatar. Entonces, uno tiene que valerse también de la estrategia para que el papá aprenda. Otra dificultad es que pues al principio cuando uno arranca con el DUA necesita sentarse a ajustar todo. Entonces, ajustar su malla curricular. Si usted tiene una malla curricular con contenidos, con unidades temáticas, en donde el logro es el niño aprendió del 1 al 100, pues eso no le va a servir para su clase. Usted tiene que ajustar eso en habilidades, en competencias, y eso requiere tiempo, ¿cierto? Y además una discusión en un equipo de trabajo, porque seguramente hay un equipo de trabajo que no le va a permitir o le va a permitir hacerlo. Entonces son cosas que se van ajustando y son como pequeñas piedritas, pero en general cuando las personas conocen el diseño universal para el aprendizaje, ven que es viable porque el diseño universal dice, pues profe, agárrese de lo que pueda, dentro de sus posibilidades infinitas. Entonces puede hacerlo por allí o puede hacerlo por allá. Entonces me parece chévere es porque le da también la oportunidad al docente de ser el mismo en su práctica pedagógica. Profe, una pregunta, no sé si esta pregunta esté un poco fuerte, como un poco a quemarropa aquí en este momento de la entrevista, pero ahora tú dijiste como un objetivo que no respondería mucho al DUA, ¿no? Como ese logro donde yo digo, el niño sabe números del 1 al 5, ¿no? ¿Cómo podríamos nosotros, y esta es una pregunta que yo creo que es fundamental para poder comprender cómo puedo aplicar el DUA, ¿no? ¿Cuál sería un ejemplo de ese logro o ese objetivo planteado en pro del diseño universal? O sea, en pro de las habilidades o de esas competencias a desarrollar. En vez de decir, el niño aprende del 1 al 5, ¿cómo estaría planteado un objetivo? ¿Cómo deberíamos plantearlo para lograrlo? Un objetivo podría ser fortalece sus procesos lógicos matemáticos en un contexto determinado. Entonces, un proceso lógico matemático para Lina puede ser el aprendizaje del número 1 al 5, tener conteo 1 a 1 con objetos, pero para Sandra puede ser, no sé, hacer secuencias de objetos o numeración de esos objetos del 1 al 100. Entonces, la habilidad está allí. Entonces, es muy chévere porque el DUA me permite a mí generar unas metas concretas de aprendizaje para el grupo, pero, pero evalúa y valora el progreso individual. Entonces, por eso es tan importante desarrollar una revisión de la malla curricular, porque si yo tengo una malla curricular estática basada en contenidos y yo espero que eso cambie posteriormente de la pandemia, porque eso lo vimos. O sea, empezaron los profes a preguntarse, bueno, ¿y yo qué hago? Entonces yo voy hasta el 10, hasta el 100, entonces yo tengo que ver las funciones trigonométricas y tengo que ver esto y esto. Entonces, el análisis que yo hice en la primera parte de la pandemia fue, los currículos están mal montados, porque si yo tuviera un currículo montado en competencias, simplemente proporciono al estudiante las habilidades o las herramientas para llegar a ellas. ¿Desde dónde se puede sacar? Para no, por ejemplo, les cuento la experiencia de la institución donde yo trabajo con el equipo de maestras. Lo que hicimos fue abolir la malla curricular como veníamos haciéndola hace muchos años y lo que hicimos fue copiar y pegar los derechos básicos de aprendizaje de grado 0. Entonces los pegamos en las 5 dimensiones obligatorias que saca el Ministerio de Educación Nacional y lo dejamos abierto. No hay periodos académicos, no hay unidades ni contenidos y no hay curso. Entonces, esa malla que sale de los derechos básicos de aprendizaje de grado 0, lo pueden usar las maestras de prejardín, jardín o transición.
¿Quién delimita esa ruta y ese mapa, que el currículo es eso, un mapa? Pues el maestro. Entonces yo puedo decir, los chicos me dieron esta habilidad, yo evalúo sobre eso y evalúo el progreso que tuvieron frente a la propuesta educativa que yo les proporcioné durante el periodo académico. Excelente propuesta y excelente experiencia, ¿no? Porque tú dijiste hace un momento algo muy interesante y es que una cosa es cuando uno lee la teoría y otra cosa es aprender de la experiencia de otro que está trabajando, ¿no? Que está metido en este proceso de la educación formal y que además que ha tenido también como algunas limitantes también en el contexto, pero que aún así puede. O sea, uno puede llevar a cabo el diseño universal para el aprendizaje, que tiene unos elementos bien interesantes en su trabajo, ¿no? Y bueno, y aquí digamos que ya para ir terminando un poco, nos hicieron una pregunta y es, ¿dónde pueden encontrar información sobre esto? Mandamos un link que es de CAST, que fueron los autores que son los autores del diseño universal para el aprendizaje, que ellos siguen actualizándolo, pero también pues la página está en inglés, ¿no? No sé si tú nos puedes recomendar algún documento o página web adicional donde podamos encontrar algunos textos o algo para que podamos seguir profundizando y aprendiendo o investigando un poco más sobre el diseño universal. Claro, lo que pasa es que, mira, el diseño universal para el aprendizaje está todo en el marco de la inclusión y equidad. Entonces hay muchos autores que hablan de inclusión y en cierta medida hablan directamente del DUA. Pero, por ejemplo, en español está Carmen Alba Pastor. Carmen Alba Pastor es, digamos que la más en el DUA actualmente. Ella tiene unos libros cortos, sencillos, súper explicativos, muy chéveres. También está Coral Elizondo. Coral Elizondo también es española. Ella tiene blogs sobre diseño universal para el aprendizaje y también tiene unos libros muy importantes y muy buenos. Ellas dos, digamos que para literatura en español, son muy, muy, muy recomendadas. Les podemos también compartir el Linktree que tengo yo con contenido digital. Ese Linktree tiene varios accesos a material como tal concreto que hemos desarrollado en el aula para los niños. También hay unas estrategias. Es un LinkedIn muy completo y también está el acceso a un blog. Entonces, esto permite evidenciar otras maneras de hacerlo, ¿no? Ahí la profe lo está ahí mostrando. Por ejemplo, ese es todo el material que se ha desarrollado y ese Linktree se deja renovar todo el tiempo porque otra de las, digamos, de los llamados que tiene el diseño universal para el aprendizaje es el uso de la tecnología, ¿no? Entonces, pues también estamos haciendo uso de ella para que los maestros también puedan pues acceder a este material, para que puedan también compartirlo. Esto se está haciendo, pues hablando un poco del proyecto que yo desarrollo, eso se hace bajo la categoría de RAE. RAE es recursos educativos abiertos. La UNESCO este año planteó ese REA como algo muy importante, ya que dice que todos los recursos que uno pueda desarrollar en educación, en lo posible estén abiertos para que los maestros puedan acceder, porque hay muchas cosas que es pagando, hay muchas cosas que entonces tiene derechos de autor y si uno no sabe cómo citarlos, entonces lo que hace uno es desmotivarse. Entonces, para los maestros es muy chévere tener cosas que ustedes pueden llegar, copiar y pegar, o simplemente, esa idea, ¿cómo la hizo? La hice así, listo. Es muy importante compartir. Bueno, profe, ya para finalizar, aquí estamos compartiendo lo que usted ha creado dentro de su blog Dua Kids. Me parece muy interesante esta propuesta del material de Dua. No sé si nos quisiera explicar escoja uno de ellos y nos comparte un poco cómo se ve el Dua ya en la práctica con alguno de los materiales que usted haya creado. El que usted me diga, pues yo lo trato de señalar un poco. No sé cuál pudiera compartir. Pues pensemos que este es un material para niños y niñas de primera infancia, ¿no? Yo creo que esto logra como pegar para primero, segundo. Todo el material que está aquí es multisensorial. La mayoría de cosas tiene alto relieve. Por ejemplo, las fichas que están en el centro son letras con lija, hechas con lija, esas.
Entonces, esa permite mucho la manipulación y el aprendizaje del abecedario a través del tacto. Entonces, la propuesta tiene muchísimo, muchísimo en su corazón de María Montessori, que pues ella invitaba a la manipulación del material concreto, ¿no? Entonces, lo que, digamos, el plus de este material es que tiene mucho refuerzo sensorial. Entonces hay cosas en relieve, hay cosas con lana, hay cosas con tul, palitos, la misma lija, cosas plásticas. El que está debajo del de lija, por ejemplo, son unas puntillas sensoriales. Eso fue algo que iba a botar mi hermano a la basura y yo le dije, no, no lo bote. Y es magnífico porque esas puntillas están frías todo el tiempo y los niños entonces manipulan allí, hacen figuras. Es muy chévere también. Por ejemplo, están los teléfonos del silencio o de Whisper Phone, que está al lado derecho de las puntillas sensoriales. Esos son teléfonos hechos con tubos de PVC para el desarrollo de la conciencia fonológica. Entonces es muy chévere porque los niños aprenden escuchándose a sí mismos y además juegan, llaman a la mamá, al papá. Esto es una herramienta, una estrategia que yo me robé la idea de un aprendizaje en adultos para una segunda lengua. Entonces, hay países que usan este teléfono para que haya conciencia fonológica en adultos. Yo dije, pues me lo robo para los niños y fue magnífico. Ellos lo trabajan. Entonces, el material, uno de los links del Linktree es este, que es el acceso al material, y pues tiene toda la explicación de cómo se hizo, qué material se usó, para qué sirve y cómo se llama. Entonces la idea es que el DUA como invita a proporcionar diferentes medios de expresión, pues ese material sirve para que ellos aprendan, pero también sirve para que ellos representen en esa acción. Porque si yo pongo a un chico a jugar con ese material, pues yo puedo observar que aprendió, que está creando su nombre, que lo sabe manipular, que sabe cuál es la izquierda, derecha, los colores, bueno, todo eso. Entonces es un proceso que está interrelacionado. Yo puedo hacer una actividad donde, por ejemplo, con las fichas de Scrabble, les doy a los niños las fichas de Scrabble y puedo estar diciéndole a unos, venga, sumemos estos puntajes, ¿cómo vamos? Y a otros, ven, arma tu nombre o darles un modelo, no sé qué, y yo estoy motivando a través del juego, estoy evaluando a través de cómo ellos me están expresando al participar en ese juego y les estoy proporcionando a ellos un material que los motiva también para aprender, que eso es también muy, muy importante, que ellos tengan la manipulación libre, o sea, que no empiecen, ay, se le va a romper, no sé qué, si sé más. Esto, como lo dije, está pensado para niños pequeños, pero funciona con grandes. Yo el año pasado tuve la oportunidad de trabajar formando maestros y todas las clases fueron DUA con ellos. Ellos sabían que tenían que hacer una cosa, hacer otro, unos cantaban, otros bailaban, otros escribían, otros no participaban, otros mandaban eso hoy, otros mañana. Fue todo el tiempo una actividad flexible, donde el centro eran ellos. Entonces eran sus emociones y era quiénes eran ellos. Ellos solo al final se dieron cuenta que todo el tiempo los estuve usando, porque yo lo primero que hice fue decir, este es filósofo, este es artista, esta es profe de ciencias. Entonces yo en mis clases decía, bueno, ¿quién quiere actuar? Entonces salía el actor, yo ya sabía que él iba a hacerlo y él me ayudaba a hacer mis clases. O cada vez que yo tenía una duda filosófica, yo, profe, ¿usted qué piensa de esto? Entonces el profe, no, tal cosa. Entonces conocer al estudiante permite que también el aprendizaje sea más común. Bueno, Jimena, muchas gracias. Creo que aprendimos muchísimo. Hay muchos mensajes en este momento en el chat de este live que estamos haciendo. Te felicitan mucho, te dan muchísimas las gracias por todo lo que han aprendido hoy en esta entrevista. Todas las experiencias que nos has contado siento que son de muchísima ganancia. Ahí les compartimos el Linktree de la profe para que también puedan ustedes entrar, conocer y escribirle también un poco más. Nosotros desde la Caja de Educación Alternativa agradecemos muchísimo la asistencia y participación.